el Señor tu Dios te suscitará un profeta como yo. Lo hará surgir de entre ustedes, de entre tus hermanos, y es a él a quien escucharán. Cuando nosotros fuimos bautizados, se nos ungió con el santo crisma, y el sacerdote pronunció la palabra diciendo, para que te configures en Cristo, sacerdote, profeta y rey. Es decir, por la unción de nuestro bautismo, nosotros hemos sido ungidos como profetas. ¿Y qué será un profeta? Un profeta es aquella persona que se deja mover por el Espíritu de Dios para denunciar lo que nos impide construir fraternidad, para denunciar todo lo que nos impide amarnos, respetarnos, perdonarnos, construir comunidades fundamentadas en la justicia que lleva a la paz y a la unidad. Por lo tanto, el profeta tiene una sensibilidad de la realidad para denunciar aquello que está contrario al plan de Dios y así anunciar la esperanza de que es posible construir un mundo más fraterno, más unido, donde todos nos reconozcamos en igualdad de dignidad, anunciando que la vida es posible incluso en medio de las dificultades y en medio de las tinieblas por las cuales pasamos de manera personal, comunitaria y familiar. El profeta suscitado por el mismo Dios. El profeta es impulsado por ese espíritu para que escuchando la voz del Señor sea coherente en su vida, es decir, lo que anuncia lo vive. Eso nos interpela a nosotros cristianos bautizados y nos interpela porque muchas veces nosotros, si bien escuchamos la palabra de Dios, la meditamos, muchas veces vivimos de otra manera, vivimos ajenos a esa palabra que el Señor nos invita a que fundamentemos nuestra vida personal y comunitaria en ella. Y el profeta no es un extraterrestre, el profeta no nos viene de otro mundo, el profeta, como lo dice bien la primera lectura, suscitado de en medio de ustedes, de en medio entre ustedes hermanos todos. Por lo tanto, el profeta no debe sentirse más que los demás, el profeta se debe sentir hermano ante todo. El profeta se debe sentir que es hermano y hermana con quien camina al lado de su pueblo para acompañarle, para guiarle y para anunciarle que todos juntos debemos poner nuestro granito de arena en la construcción de esas sociedades justas y fraternas, pero siempre escuchando la voz del Señor. Y por eso decíamos en el Salmo, ojalá hoy escuchen la voz del Señor. ¿Por qué el Salmo lo repite con tanta insistencia? Porque muchas veces somos sordos a la palabra de Dios. Y somos sordos porque nos saca de nuestras instalaciones, de nuestras comodidades. Es muchas veces irritante la palabra de Dios porque altera todo nuestro status quo, es decir, nuestra manera de vivir, nuestro modus vivendis. La palabra de Dios muchas veces nos mueve. Atrevámonos a escuchar la palabra de Dios y escuchemos también esa palabra de Dios que siempre cuando nos llama nos dice, no tengan miedo. Nosotros cristianos católicos no debemos tener miedo a escuchar esa palabra y acogerla en nuestro corazón con sencillez, con humildad, pero sobre todo meditándola, tratando de descubrir qué quiere Dios de mí. ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Qué quiere Dios de esta comunidad cristiana católica que peregrina en Cochabamba para que anunciemos esa alegría del Evangelio y lo hagamos con valentía, sin miedo a nada ni a nadie, sin miedo a ninguna autoridad del mundo, sino escuchando la palabra de Dios y tratando de vivirla por encima de nuestras fragilidades humanas que a veces nos apartan de ella, por encima de nuestras incoherencias, porque todos alguna vez hemos sido incoherentes, pero tratemos de pedirle al Señor esa fuerza de su Espíritu para que vivamos en coherencia, y eso será lo que nos dará la autoridad de poder ser profetas en medio de nuestro pueblo, en medio de un pueblo que necesita de la fuerza de Dios, en medio de un pueblo que necesita de la sabiduría de Dios para discernir los caminos por donde seguir.
Tratemos de descubrir lo que nos decía porque en la palabra de Dios hoy, porque muchas veces estamos como un pueblo que se encuentra en tinieblas. Pero ese pueblo que se encuentra en tinieblas y en la oscuridad muchas veces de la injusticia, en la oscuridad muchas veces del egoísmo, de los intereses partidistas, de los intereses incluso religiosos, de los intereses de los que gozan de un poder económico, social, político, religioso. Esa oscuridad tiene que ser alumbrado por una luz, y nuestra luz es Cristo. Dejémonos iluminar por su palabra. Dejemos que esas tinieblas sean dispersadas por esa luz a la cual no se resiste ninguna oscuridad, ni la oscuridad de los espíritus impuros, como nos relata hoy el Evangelio. De qué manera tan linda nos dice que Jesús entra en la sinagoga, en ese lugar donde se escuchaba la palabra de Dios, se escuchaba la ley de Dios, para que juntos y meditándola trataran de buscar qué es lo que el Señor quería decirle al pueblo. Y ahí nos dice claramente que fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Ese Jesús buen maestro, ese Jesús pedagogo, ese Jesús que nos enseña con su palabra y su propia vida a cómo vivir como hermanos y a cómo vivir acordes al proyecto que Dios nos ha indicado y nos ha enseñado. El proyecto del reinado de Dios es un proyecto de hermanos, es un proyecto que nos insufla en nuestro corazón y movidos por el Espíritu Santo nos lleva a reconocer al otro como el hermano y la hermana con quien hacer camino y con quien construir sociedades que sean auténticas familias. Por eso, queridos hermanos, la Iglesia Católica tiene que sentirse una gran familia. Hagamos realidad lo que decimos en ese canto, como una gran familia, Señor, hoy venimos a ti. Vengamos al Señor como esa familia donde hay amor, donde hay respeto, donde hay perdón, donde hay la búsqueda de la unidad, para que reflejemos esa luz que ilumine nuestro pueblo y por dónde caminar. Se encuentra en esa misma sinagoga con una persona poseída por un espíritu inmundo. Jesús, como profeta, viene a liberarnos, viene a anunciarnos que es posible sacar de nuestra vida todo lo que nos impide amar, sacar de nuestra vida todo egoísmo, toda soberbia, todo odio, toda violencia. El Señor viene a sanarnos, viene a liberarnos, viene a reconciliarnos, y eso es lo que significa cuando saca de esta persona el espíritu inmundo, espíritu que lo reconoce como el Hijo de Dios, como el Santo de Dios, espíritu que lo reconoce así, y sin embargo el Señor le dice: cállate y sal de él, para generar en esa persona una nueva vida renovada por el Espíritu Santo, para que esa persona también proclame que el Señor es Jesús, que el Señor reina en nuestros corazones, que el Señor es el profeta que el Dios de la vida nos ha mandado, para que denunciando las injusticias de la vida, la podamos tener esa vida y vida en abundancia. Queridos hermanos, fundamentemos nuestra vida en la palabra de Dios, fundamentemos nuestra vida en Jesús, profeta, sacerdote y rey, para que Él sea la fuerza de un pueblo que muchas veces se encuentra en dificultades y en tinieblas. Dejemos que nuestro Señor Jesucristo disipe las tinieblas de nuestra vida personal y comunitaria, para que anunciemos que Él está presente entre nosotros, que Él es la luz que ilumina nuestro camino. Dejemos que sea Jesús, camino, verdad y vida, quien ilumine el camino de la comunidad cristiana católica que peregrina en Bolivia y en Cochabamba, para que seamos un auténtico pueblo de Dios, y en medio de él siga suscitando el Señor profetas que denuncien las injusticias, que denuncien todo lo que se opone al plan de Dios y anuncien la libertad, la salvación, la reconciliación, y que es posible que en Bolivia vivamos como hermanos en la unidad y en la paz. Que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos anime en esta búsqueda.